Bueno, pues buenas noches. Agradecido de la presencia de todos y todas aquí, agradecido de Bookmark por recibirnos y permitirnos estar presentando hoy la publicación de este servidor, Propongo Esperanza, columnas para una nueva política. Y agradecido, por supuesto, de que me acompañen en la noche de hoy dos grandes amigos, el colega representante Denis Márquez Lebrón, que si es Márquez tiene que ser bueno, y la amiga, colega, licenciada y activista y muchas otras cosas, Rosa Seguí. Gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo se lee un periódico? Usualmente uno abre el periódico y dependiendo los gustos que uno tenga, pues uno va a unas partes del periódico en particular. Hay gente que lo lee de atrás para adelante porque le gustan los deportes, hay gente que busca los especiales de la semana. Alexandra Lúgaro nos dijo la semana pasada que ella buscaba el horóscopo, así que dependiendo de lo que a uno le inquiete, pues uno navega de distintas maneras el periódico. Yo, desde un tiempo para acá, lo primero que buscaba en el periódico era la sección de columnas. Me interesaba mucho eso, quizás porque te da un grado de perspectiva. Quizás los hechos, los reportajes, las notas periodísticas te dan como un pixel, pero la columna te da una perspectiva. A veces una buena perspectiva y a veces una perspectiva pobre, pero te da un grado de perspectiva. Y de un tiempo para acá empecé a publicar columnas periodísticas, primero en calidad de ciudadano, opinando sobre asuntos en la discusión pública que me inquietaban. Una vez empecé a estudiar Derecho y luego me formé como abogado, entrando en temas propiamente legales y ya en la fase política, pues como un mecanismo para comunicarme con la ciudadanía, explicarle dónde estoy posicionado, qué tipo de propuestas, ideas tengo para la vida colectiva, ¿no? Que es la sociedad y el proceso estrictamente político. Y digo en la introducción del libro que las columnas cumplen para mí dos funciones principales. La primera es personal, es interna y es descubrir y aclarar qué es lo que pienso sobre determinado asunto. Hay una legislación que se está discutiendo, hay una propuesta que va a ser votada en la Asamblea Legislativa y tengo que posicionarme. La columna me permite clarificar qué es lo que pienso sobre ese tema para entonces comunicarlo, para entonces explicar y fundamentar lo que va a ser ese posicionamiento político. Empecé escribiendo columnas en el 2019, cuando anuncio la candidatura, y desde ahí pues no he parado de escribir, dependiendo la semana y el mes, pues a veces con un poquito de menos disciplina o de más disciplina, según el tiempo así lo permita, y compilé 35 columnas periodísticas, que son las que están publicadas en 6 capítulos cortos en el libro que hoy estamos presentando. A modo quizás de contexto, pero también de agradecimiento a quienes han dicho presente en las presentaciones, estoy compartiendo unas columnas que no están en el libro, para que conozcan quizás cuál era el José Bernardo previo a la figura política, pero que fue motivando lo que eventualmente fue mi lanzamiento y mi participación en la política. Y la que quiero compartir con ustedes hoy, como introducción a los comentarios que harán los compañeros, la publiqué en el 2018 y se llama El país, los jóvenes y las protestas. No es cosa fácil ser joven en el Puerto Rico de hoy. Uno adviene a un mundo de cambios económicos, culturales y tecnológicos incesantes, sin el beneficio de mapas o estructuras sociales actualizadas que más o menos orienten su rumbo de vida. Uno ubica además en un país cuya noticia predominante desde el 2006 para acá ha sido la profecía, llegada y cumplimiento de la crisis. Por si los indicadores socioeconómicos fueran pocos, leer el periódico del domingo es toparse
con la imagen de una, entre comillas, distopía infernal, vislumbrada por uno de los economistas locales más respetados. Según su pronóstico, en la próxima década Puerto Rico se aboca a un futuro, abro la cita, de sectores geográficos en ruinas, con escuelas y edificios abandonados, a una desolada tierra baldía postindustrial, donde las actividades de mayor crecimiento serán el narcotráfico, la corrupción y la compraventa de influencias, a una isla habitada mayormente por fantasmas y muertos en vida. Cierro la cita. ¿Será así de dramático lo que nos depara el futuro? ¿O estará exagerando el economista como mecanismo de presión pública hacia la Junta de Control Fiscal y el gobierno? En estos tiempos parecería que estudiar, desarrollar una carrera profesional y contemplar una vida familiar en Puerto Rico no es un acto económicamente racional, sino un ejercicio de fe, indefensión u obstinación. Tristemente, el periódico del lunes confirma de manera indirecta el pronóstico del domingo. El New York Times relata la recuperación fiscal de la ciudad de Detroit en un reportaje titulado "Detroit was crumbling, here's how it's reviving". Luego de un periodo de bancarrota y supervisión fiscal similar al que atraviesa Puerto Rico, ayer se anunció que la ciudad retomó el control gubernamental de sus finanzas, de sus operaciones, debo decir. A pesar de que el titular alude a un reavivamiento de Detroit, una joven de 19 años parece cuestionar esa premisa cuando la periodista la entrevista en torno al estado actual de la ciudad y ésta le responde: "Just look around, there's no one here, there's nothing left". Es decir, que aunque el proceso de reestructuración de deudas en Detroit resultó efectivo en términos fiscales, sus implicaciones sociales son innegables. Entonces, ¿qué hacemos los que podemos, queremos o tenemos que quedarnos en Puerto Rico ante este nuevo huracán de medidas de austeridad que nos anuncia la Junta de Control Fiscal? ¿Hay que protestar? Sí, ante lo que se nos plantea como inevitable cuando nuestras nociones de justicia, así como los estudios económicos y de política pública, indican lo contrario. En ese contexto, la protesta cumple un rol de denuncia y deslegitimación de un ente cuya legitimidad de por sí está en entredicho. Pero la protesta también puede ser, como sugiere Zachariah Mampili, un espacio desde el cual nuevos imaginarios políticos pueden emerger. Desde esa perspectiva es crucial que los escenarios virtuales o presenciales de protesta nos ayuden a conectar ideales y causas en común, de manera que la protesta se transforme en participación activa y alternativa concreta, ya sea a través de movimientos políticos, cívicos, comunitarios o educativos. Nos resta eso: imaginar y ensayar modelos alternativos de convivencia y demostrar su viabilidad en los ámbitos que estén a nuestro alcance. Imaginar que algún día esa historia se reporte. Puerto Rico was crumbling, here's how it's reviving. Así que esa columna de 2018 pienso que combina un poco de propuesta y un poco de esperanza, que es lo que estamos presentando en el día de hoy, ya compilado en un libro, ¿verdad?, a la disposición y ahora al comentario de los compañeros. Habiendo dicho esto, pues dejo a los compañeros, no sé si tengan preferencia de turno. Ahí está. Les dejo al compañero Denis Márquez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, saludos, muy buenas noches a todos y a todas. Antes que nada, siempre venir a una presentación o presentar un libro en Puerto Rico, en una librería, es un oasis en un país que cada día las perdemos y que cada día hay menos librerías, no solo para la venta de libros, sino para que la gente pueda llegar a hablar, a compartir ideas, como lo hicimos por años en la zona de Río Piedra, que cada día van desapareciendo, ¿no? Pero, y el que sea una invitación de José Bernardo, pues mejor aún, ¿no? Como señaló a él, compañero en la legislatura, hemos desarrollado mucho trabajo, muchas experiencias. Me sonrío porque ha habido algunas que no las hemos tenido que disfrutar y otras que no hemos tenido que sufrir, particularmente cuando me pregunta
esto es así siempre. Y yo le digo, pues así es, pero lo vamos a cambiar, eso se trata del futuro de este país. El primer punto de partida de la presentación del libro Propongo Esperanza, columnas para una nueva política, es lo que ya señalé, el agradecimiento al compañero José Bernardo Márquez, de darme la oportunidad de compartir con ustedes unas ideas. Es también la oportunidad de haber tenido esa oportunidad de leer sus columnas, y más que columnas, son ensayos, propuestas, denuncias, cuestionamientos, aspiraciones y creencias en el futuro, en la transformación de la sociedad y la esperanza, como señala en el libro, de una nueva política. Pero también definiendo política, como en uno de los ensayos, que va hasta Grecia, regresa a Puerto Rico, pero nos señala que esa definición de política es una aspiración a la transformación social. En segundo lugar, luego más de 3 años de conocer, dialogar, diferir, de trabajar en conjunto, de conspirar en la defensa de la justicia, este libro recoge su trayectoria de ideas, acciones que he visto yo en la legislatura. Los escritos previos a su elección fueron posteriormente, algunos de ellos convertidos en proyectos y propuestas de José Bernardo en la Cámara de Representantes. Es además en la compleja y complicada tarea de ser representante en un lugar donde la constante mediocridad nos arropa, el simplismo es la orden del día, su libro también es oasis y es también cuestionamiento a todo eso. En tercer lugar, el tono sosegado, tranquilo, las citas de obras, de historia, de argumentos jurídicos en el libro, es reflejo de la personalidad legislativa de José Bernardo, un representante sosegado pero firme, intelectualmente completo y además con un compromiso con los derechos humanos y la justicia social, abierto al diálogo y al consenso, como lo es su propuesta del caucus del consenso que se recoge en este libro, de la cual es el promotor y autor de la misma. Nuestras diferencias ideológicas no han impedido el trabajo en conjunto, el respeto mutuo. Por ello me siento halagado de presentar su libro en la noche de hoy, junto a la licenciada Rosa Seguí, con el mismo respeto y la misma deferencia hacia ella. Vamos al libro. Comenzamos por el título. Propongo esperanza, columna para una nueva política. Al leer el libro dividido en 6 capítulos, su hilo conductor, sus propuestas, está recogida en 2 conceptos, en mi entender, principales: la esperanza y la nueva política, que van unidas de la mano. Queremos construir una nueva política, estamos construyendo una nueva política y es parte de la esperanza que este país reclama. De igual forma, los prólogos de la licenciada Alessandra Lúgaro, al expresarse del libro y de su autor, que plantea con precisión la esperanza es urgente, como se plasma a través de todo el libro. Pero también en la acción política, como los acuerdos de la alianza que estamos sosteniendo, muchos de los que estamos aquí, para los próximos procesos electorales. Y de igual forma, no podemos dejar fuera el respeto de la prologuista al autor, al igual que el segundo prólogo del licenciado Leo Aldrich, que describe al autor como un idealista pragmático. En el capítulo 1, titulado Participación Pública, el autor reclama o nos plantea una expresión de su generación del siglo XXI, que por primera vez yo escuché o he leído o leí en el mundo de la política. La política tiene que ser cool y estar de moda. Esa expresión, mirando la edad de José Bernardo y reconociendo que es la edad de mis hijos, me trae a la atención que eso es también parte de ese proceso político. Retomar, rescatar la política y hacerla viva, hacerla atractiva para una nueva generación que así la reclama. De igual forma, el autor del libro se convierte en un momento dado en poeta, pues que cuando nos dice sobre un reclamo sobre la política y la esperanza,
nos dice, podrá sustituirse el hedor actual de la política con una brisa fresca de esperanza. Esta última es en sus primeras columnas, sin aún tener la experiencia en la legislatura. Obviamente, todos y todas continuamos con esa aspiración. Más adelante el autor defiende en este primer capítulo todos los esquemas alternativos de los partidos, más allá de los partidos basados en estatus, lo cual obviamente ha permitido esa visión que él tiene él con la visión que tengo yo, que vengo de un partido totalmente ideológico, pero hemos roto con los esquemas tradicionales. Esa explicación, esa invitación a la lectura del libro de José Bernardo nos genera esa discusión en el libro. Un asunto que recorre todo el libro es que las columnas van indicadas con su fecha de publicación. En otras palabras, cuando José Bernardo las publicó. Pero lo interesante de muchas de ellas, o de todas de ellas, es que en múltiples ocasiones siguen siendo vigentes. Hay columnas que son previas a que él fuera representante, expresando sus ideas, las cuales lleva a la legislatura, o ideas o columnas en donde hace denuncias que siguen siendo vigentes en la actualidad, o que incluso parecería que esas columnas están escritas en tiempo actual. La aspiración de José Bernardo en una de sus columnas, ese capítulo 1, de que el gobierno diverso, múltiple, nos diera un nuevo panorama político, la realidad es que no se ha cumplido. Hemos dado juntos la batalla, tanto en Senado y Cámara, ha habido una diversidad, pero continúa la aspiración, es continuar como él plantea en el libro, con mayor diálogo, y lo cito, mayor diálogo, mayor democracia, versus acabar con el trivialismo de la legislatura, en el caso que nos compete. Por ello, su sentencia en uno de sus escritos es fundamental. La corresponsabilidad en las decisiones gubernamentales debe caracterizarse por el esfuerzo genuino de lograr entendidos. La corresponsabilidad en decisiones gubernamentales debe caracterizarse por el esfuerzo genuino de lograr entendidos, cosa que, como todas y todos sabemos, está ausente en múltiples ocasiones en donde nosotros colaboramos y trabajamos, pero es una aspiración plasmada en el libro que debe ser la de todas y todos. El libro nos describe en ese capítulo 1 3 mecanismos en que el autor fue protagonista en la Cámara de Representantes. Claro, no me voy a referir en esta ocasión, porque no está en el libro, a aquel momento en que él fue protagonista cuando dijo que no le conocía el tono de voz a algunos legisladores porque nunca habían hablado en la Cámara de Representantes. Eso causó un revuelo que yo me lo disfruté en cantidad porque él me decía, Denis, no vacile, no vacile, pero fue una denuncia, como hemos hecho en múltiples denuncias del turismo legislativo, de la inconsecuencia de la legislación, de la falta de rigurosidad, por solamente decir algunos ejemplos. Me voy a referir a 3 cosas importantes y serias que están plasmadas en los ensayos. La creación del caucus del consenso, creado y con unos temas, pero como siempre relegado por la mayoría o la supuesta mayoría legislativa. En segundo lugar, las mesas participativas, que las promovió, las trabajó junto a otros legisladores, como lo hicimos en el tema del acceso a los documentos públicos y en otros diversidad de temas, romper con los paradigmas tradicionales de la vista pública y sino de la discusión del tú a tú con las personas que conocen de los temas. En segundo lugar, una de sus acciones constantes, las coautorías, que no es otra cosa que él promovía de que mucha gente fuera coautor de sus medidas en el proceso legislativo. A mí me parece que esas son fundamentales en términos de lo que nos plasma en el libro. En el capítulo 2, que él titula los problemas colectivos del país, José Bernardo nos describe a través de esos ensayos varios de los problemas que arropan este país. Uno de los primeros ensayos, obviamente los estoy invitando a leer la totalidad del libro, pero uno de los ensayos que a mí me parece que
tiene una gran profundidad y que hace una gran descripción, es el que está vinculado a la descripción del autor a la fatídica conducta o a la terrible enfermedad de la corrupción pública, del inversionismo político, de los donantes y los contratos gubernamentales, y cómo ese grave problema que arropa este país está recogido en su proyecto de ley de la Cámara, presentado y no aprobado en la legislatura. De igual forma están en ese segundo capítulo sus constantes escritos sobre la juventud, la necesidad de proteger los que están y de lograr el regreso de los que están en la diáspora, el tema de la violencia, del cual hemos colaborado y hemos sido partícipes en mucha discusión, el tema de los homicidios entre jóvenes, impactante, aquellos que no han tenido, y vayan a leer el libro, el acceso a las estadísticas que presenta José Bernardo, de cómo en las edades más jóvenes de Puerto Rico se dan la cantidad mayor de homicidios que se recoge en las estadísticas en Puerto Rico, y él nos las plasma en este libro. Y de igual forma el tema de las armas de fuego, los factores sociales están presentes en este capítulo. El tema de las armas de fuego, que también ha sido tema de discusión de José Bernardo en muchas ocasiones, ha sido tema que este servidor también ha denunciado. Es por eso que nos quieren mucho unas organizaciones que defienden el uso de las armas, que están por ahí, que se benefician. Lo único es que si llegan a la legislatura un poco exaltados, yo les diría, si el marque que están buscando es el otro, no necesariamente tengo que ser yo, pero regresando a la seriedad, el tema de las municiones, el tema que hemos denunciado de las cercanías de los campos de tiro en las escuelas, la realidad que sabemos cuando lo hemos denunciado en el hemiciclo de que hay intereses económicos envueltos, es parte de esa realidad que nos lo recoge en el libro. Están presentes de igual forma los problemas en ese capítulo 2, los problemas ambientales, el monopolio privado de la electricidad, y como él señala en uno de sus artículos, estos problemas son problemas colectivos y se necesitan soluciones colectivas. Cito al autor. Ya en el capítulo 3 es una lectura a propuestas más concretas del autor. Algunas que la adopta, otras son nuevas propuestas, como la proporcionalidad de la Asamblea Legislativa, o hay un ensayo interesantísimo, una columna interesantísima sobre el tema de la proporcionalidad en Puerto Rico. Nos referimos a la proporcionalidad en la Asamblea Legislativa, que no representa la realidad poblacional de Puerto Rico. Es un tema que hemos planteado durante muchas décadas de diversas propuestas políticas, y José Bernardo utiliza la columna para retomar ese tema de la disparidad y de cómo en el diseño constitucional de Puerto Rico no está diseñado pensando en la proporcionalidad ni en la representación de las minorías. De igual forma nos describe lo que él llama los strikes de la reforma laboral en la legislatura por parte del Partido Popular, la necesidad del apoyo a las pymes, y uno de los temas de bandera del autor, pues que la juventud emigra y las alternativas de su retención. Y finalmente en ese capítulo, lo vivimos todos, muchos de los que estamos aquí, José Bernardo nos describe la traición que hubo del Partido Popular con el tema de la reforma electoral, de cómo el PNP con la reforma electoral se quiso quedar con todo el país, de cómo él presentó legislación, de cómo presentamos legislación en conjunto, de cómo trabajamos con el famoso espacio para lograr las coligadas y que no se pudo, y que provocó nuestra creatividad de ambas organizaciones políticas, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, de que ante lo que él describe en el ensayo, la respuesta fue la creatividad política, los acuerdos políticos en beneficio del país. Ya en el capítulo 4 del libro comparece, si pensáramos en una obra de teatro que tenemos ante nosotros, un nuevo personaje, pero que recorre todo el libro, pero el autor nos los trae en el capítulo 4, que no puede faltar en la realidad puertorriqueña, no puede faltar cuando hablamos del gobierno, de la Asamblea Legislativa y de la Cámara de Representantes, la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, en este capítulo 4, José Bernardo le dedica varias instancias a hablar de eso. Ese primer ensayo de ese capítulo 4
sobre todo el análisis de las deducciones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y lo que ha significado para un egresado de la Universidad de Puerto Rico, pero para cualquier puertorriqueño o puertorriqueña o persona que habite en nuestro país que defienda a la universidad como institución fundamental, pues aquí hay una importante discusión que obviamente no voy a entrar a los detalles para obligarlos con la mayor necesidad de que se lean el libro completo. De igual forma, hace unas descripciones sin pretender ser economista ni financiero, pero importante de los procesos que hemos discutido, aprendido en la Asamblea Legislativa sobre el plan de ajuste de la deuda, que están los solitarios votos de nosotros en contra de cuando se aprobó, del tema de los bonos de COFINA, de cómo en el futuro nos espera en 25 años o mucho antes toda una situación de un nuevo déficit en Puerto Rico, una nueva quiebra. Incluso nos discute desde su óptica todo lo relacionado a las promesas de Biden-Harris y nos las plasma ahí en uno de los artículos de lo que ellos iban a transformar. No se lean si es con una inocencia de maldad o con una maldad inocente del autor. Cuando uno las lee, sabe que ninguna de ellas las cumplieron. El capítulo 5, el que quería brincar y el que no iba a leer, pero la responsabilidad de estar aquí me obligó a leerlo, más allá de la broma, se titula El estatus y la estadidad. Y una de las cosas, cuando lo leí, y esto se lo digo a José Bernardo, es que nos falta esa discusión. Hemos estado inmersos en tantos temas en la legislatura que no nos hemos sentado muy pocas veces a hablar de nuestras visiones ideológicas, de por qué él es estadista, de por qué yo soy independentista, del futuro del país, de cómo dos personas que piensan totalmente diferente en cuanto a ese tema hemos trabajado un montón de cosas en común. Y ahí, claramente, a la lectura de este capítulo, en donde hay dos de los artículos en inglés, que hubo que leérselos también, ¿no? Que los publicó uno de ellos en New Week, y que son temas que tienen que ver con sus propuestas sobre la estadidad. Pero hay unos datos importantes, yo creo que para el país es que reafirma que no hay una etiqueta para ser estadista en Puerto Rico y le quita el nombre, como han tratado la legislatura o los miembros del PNP, de tratar de infructuosamente desde el primer día, y yo como testigo lejano, mirando y observando esas conductas, no lo lograron, que era tratar de atraer a José Bernardo a por lo que podíamos decir a la piña, al caucus del PNP, porque se plasma en el libro que el capítulo, la realidad es que uno puede ser estadista y no ser del PNP. Y él lo reafirma a través del libro, y eso obviamente es un asunto importante, al igual que habla de la realidad del PNP con el resultado del plebiscito y lo que representa ya para estadistas que están mirando hacia otros lados más allá del PNP. Y de igual forma se autodefine en el libro como un estadista social, progresista desde el punto de vista de las doctrinas progresistas políticas, no del progresista, del Partido Nuevo Progresista, sino de ideas sociales, de derechos humanos, de equidad, de justicia social y de diversidad de derechos, como se plantea ahí. Y un poco con las diferencias que luego discutiremos, pero hoy no es el día, sobre su visión sobre la estadidad a los Sanders o a los Warren, pero lo importante es que los plasma. Y además, otra de las diferencias, pero que está en el libro, porque sirve para los que somos independentistas leerlo y luego sentarnos a hablar sobre este tema, sobre su visión o su diferenciación sobre nacionalismo político versus nacionalismo cultural, que de más está decir que diferimos, pero con el respeto que siempre le tengo, lo discutiremos y está plasmado, y de su visión de influir en los Estados Unidos. Pero más allá de todo ese tema de la estadidad, hay algo que nos une en el tema del estatus político que está plasmado en el libro y en las columnas, y recorre las columnas que tienen que ver con el problema político colonial de Puerto Rico, que es la coincidencia que tenemos en la necesidad de buscar un método de descolonización llamado Asamblea Constitucional por uno,
llamado Asamblea de Estatus por otros como nosotros, pero es la búsqueda de un mecanismo procesal de enfrentar al Congreso de los Estados Unidos con las ideas que él tiene de lo que debe ser la estadidad, las ideas que tenemos sobre independencia, las ideas de la libre asociación, o en otras palabras, de alternativas no coloniales, no territoriales, que es uno de los elementos que a mí me parece fundamentales en lo que hemos nosotros denominado, los que estamos aquí, la Alianza BA, que es uno de los propósitos que nos une, la búsqueda de ese proceso de descolonización. Ya el capítulo 6, y ya estoy terminando, es el último y él le llama las gavetas legislativas, porque nos hace una lista de proyectos que están en la gaveta. Es un vocablo común, aquellos que no conocen tanto la Asamblea Legislativa, cuando a veces uno pregunta por un proyecto, está en la gaveta de alguien y no se ha discutido. Y además, en esta legislatura, que para ser, ya que estoy en Guaynabo, para ser fino, son tímidos para trabajar. La Cámara de Representantes se caracteriza por ser muy tímidos para el trabajo. Es una de las cosas en la historia de la Asamblea Legislativa más brutales, el poco trabajo legislativo que se hace en la Cámara de Representantes. No hablo por el Senado, porque no pertenezco al cuerpo de los lores, a donde quiera ahora aspirar José Bernardo, estoy en la Cámara de los Comunes, pero sé que las cosas por allí corren igual. Y de igual forma nos habla del tema de la auditoría de la deuda, que lo seguimos como tema de agenda, los vetos a varias medidas anticorrupción, no todas de él, sino nos hace un desglose de otras medidas de otros autores que son importantes. El tema que le ha costado, no le ha costado, no, que ha sido parte de la experiencia legislativa, que se han parado muchos legisladores. Me paré yo a apoyarlo, no se paró nadie más, y el resto fue en oposición al descaro inconstitucional y vergonzoso de los barriles de tocino, tema que en los 80 del siglo XX y en los 90 el Partido Independentista llevó a los tribunales y que ha sido tema importante en la discusión política, pero en la acción política, sobre todo del compañero José Bernardo. Y de igual forma nos habla de otros temas, en otros de las columnas, retoma el asunto de auditar la deuda, nos habla de las medidas de nepotismo, de los barriles ilegales, de las puertas giratorias, de los contratistas que salen del gobierno para convertirse en cabilderos. Esos son para mí en esencia una visión general de lo que representa este libro, pero creo que lo fundamental más allá del libro es que seguimos coincidiendo en asuntos medulares de justicia social, de equidad, de derechos humanos, de buen gobierno, de transparencia, de descolonización, y de que la legislatura y de que el proceso político sea uno de transformación y de optimismo. Los invito a darle lectura a este libro, pero más allá de darle lectura a este libro, a tomar muchas de las ideas que están ahí como punta de lanza de la discusión pública en Puerto Rico y comprender que en este archipiélago en que vivimos, los que vivimos aquí, que queremos y creemos en la justicia social, en la solidaridad y en el fin del colonialismo, hay muchas más cosas que nos unen que las nos separan. Gracias por la oportunidad, José Bernardo, por haber plasmado aquí algunas ideas y una descripción de tu libro. Gracias a ustedes y buenas noches. Sigo de rolo. Buenas noches, soy Rosa Seguí y al igual que Denis, pues me siento muy honrada y halagada con que José Bernardo me haya escogido para hablar de su libro. Gracias también, porque es el primer libro que me leo en el 2024 y qué chévere, porque a pesar de que lo dejé un poquito para lo último, me lo leí de una, así que así de bueno estuvo. Y está ampliamente marcado, ¿verdad? Como si fuera un trabajo de universidad y me hizo recordar las lecturas que hacía y que las tachaba todas y escribía todo. Cuando leo el título, Propongo Esperanza, pues
pensé que venían unas ideas, algunas propuestas nuevas, ¿verdad?, esperanzadoras, y también pensé que estamos viviendo un momento histórico y que ha surgido muchísima esperanza y que sentimos mucha esperanza con esta alianza que se ha logrado y con las posibilidades reales de cambio para mejor para Puerto Rico. Entonces me pongo a leerlo y como que no empezó con mucha esperanza y yo digo, pero espérate, ¿qué pasa aquí, verdad? Y es que, pues inevitablemente, un recuento de Puerto Rico va a incluir, ¿verdad?, unas situaciones pues terribles, malas, pero lo lindo de esto, de este libro, como dice Denis, es que nos señala los problemas, nos señala también una trayectoria que llega a unas propuestas reales para resolverlo. Y nos dice, vemos como un plano de lo que vive José Bernardo siendo legislador. Tengo muchas esperanzas, tengo muchas ideas, pero llego a un cuerpo donde hace falta muchas cosas. Hace falta transparencia, hace falta que se divulgue lo que sucede ahí, que José Bernardo tiene una habilidad de dejarnos saber la importancia del diálogo, de la participación, ¿verdad?, del consenso. Así que comienzo a entender de dónde viene la esperanza que propone José Bernardo, aun cuando nos está hablando de distintas crisis y situaciones. Cuando leí el prólogo de Alexandra Lúgaro y vi que hizo un énfasis en la palabra valentía, me llamó mucho la atención. Estamos hablando de esperanza y ahora de valentía. ¿Qué tendrá que ver eso? Y creo que lo tengo muy claro luego de leerlo, porque requiere mucha valentía para un joven como José Bernardo, cuyo padre está en la política ahora mismo, está en la política de un partido contrario. Requiere mucha valentía para mí escribir como se escribió aquí, que sin dejar nada a un lado. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los partidos políticos que han gobernado no nos representan? Habla de la pluralidad que existe ahora mismo en la legislatura. Y estoy de acuerdo con Alexandra que hay mucha valentía en lo que se escribe aquí. Tengo unos favoritos porque creo que no voy a repetir que está dividido en 6 capítulos ni cuáles son, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos eso claro. Pero hay unas frases que no quisiera dejar pasar y quisiera leerlas dentro de todo lo que marqué aquí. Y yo había escrito cuáles eran esas páginas que iba a leer. Creo que fue muy acertado comenzar hablando de esperanza con el verano del 19. Yo creo que eso es un evento que no podemos dejar atrás y que tenemos que continuar recordándonos lo que pudimos lograr cuando nos unimos como pueblo, de todas las actividades que hicimos, ¿verdad? Lazos humanos, las protestas, las movilizaciones masivas, hubo yoga, hubo plena, hubo cabalgatas, si nos recuerdan, ¿verdad? Hubo de todo. Así que me parece que comenzar a hablar esta primera columna de José Bernardo de la participación política, ¿verdad? La diferencia entre la política y lo político me pareció bien chévere, porque sí, es de lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Todo es político, todo es un problema político para nosotras. Pero cuando hablamos de política como que se nos olvida. Y yo creo que comenzar hablando de esa distinción, ¿verdad? De cómo tenemos que hacer cool la política y hacerlo de moda la política, me parece que llega y que es importante. Luego pasamos a romper esquemas, ¿verdad? Que es una de las frases que distinguen a José Bernardo, y definitivamente tenerlo en el movimiento Victoria Ciudadana ha roto muchos esquemas para bien. Así que procedo a leer.
En esa columna sobre romper esquemas políticos, me llama la atención estas divisiones que yo creo que son muy atinadas. Uno de los esquemas que vino José Bernardo a romper es que los partidos políticos en Puerto Rico se definen por el estatus, ¿verdad? Y es porque cuando hablamos de un estadista, pues rápido pensamos que tiene que ser parte del Partido Nuevo Progresista. Así que eso es un esquema bien difícil que José Bernardo ha logrado romper para mí, aunque sepamos que hay personas dentro del Partido Nuevo Progresista que insisten en que solo ellos pueden decidir cuáles son las personas estadistas en Puerto Rico y cuáles no. Y decirlo así de frente, pues demuestra la valentía. Otro esquema que José Bernardo vino a romper es que toda alternativa política, fuera del PNP o del PPD, es independentista y comunista. Ya estamos cansadas de ese discurso trillado de la Guerra Fría, y yo creo que podemos ver mucho más allá del cuco y del miedo y conocer qué es lo que se quiere proponer realmente. Y el esquema número 3, que ningún partido político es alternativa real al partidismo, ¿verdad? Y es porque ahora que hay más partidos, pues entonces los partidos es el problema. No, los partidos no son el problema, los partidos corruptos son el problema, ¿verdad? Así que hay una distinción muy importante y muy clara. Me llamó muchísimo la atención lo claro que está José Bernardo en cuanto a, por ejemplo, estar en contra de la mano dura en contra del crimen, ¿verdad? Que sabemos que ha sido fallida, que no ha funcionado y que nada ha mejorado, excepto tener más armas y más muertes. Así que esos retos que nos habla José Bernardo me parecen también muy atinados. En los retos de hacer política, leo de la página 37, dice: luego de reflexionar unos días decidí enmendar esa definición porque me pareció muy simplista. Así que le añadí una segunda parte a la definición. La política es la búsqueda de soluciones a problemas colectivos ante la constante competencia de intereses que conviven en una sociedad. Y yo creo que eso es un buen resumen de cómo, aunque somos una mayoría de las personas en Puerto Rico que dependemos de un salario para sobrevivir, existen unos sectores poderosos, unos intereses poderosos, ¿verdad? Unos intereses que representan el sector mayormente empresarial y patronal, que parecería que no quiere que nadie nunca gane más de 7.25 y las personas por propina 2.13, ¿verdad? Escuchamos esos números y nadie puede sobrevivir con eso. Así que recoger de parte de José Bernardo esa lucha de clases, ese problema que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? De que existen unos intereses poderosos que, aunque sean pocas personas, son las personas que invierten, son las que están detrás de las campañas, aseguradoras, el Centro Unido de Detallistas, el Super PAC patronal que tenemos que alega que el libre mercado equivale a prosperidad. Así que nuevamente vemos esa valentía de enfrentar y de hablar y definir claramente que estamos unos intereses encontrados, ¿verdad? Y no dejemos nunca de recordar el principio que en la movilización, en la protesta y en la lucha podemos lograr grandes cosas. Hay una parte del libro que yo le llamo Los escándalos de José Bernardo y me fascinaron y me encantaron, ¿verdad? Está dejándonos saber todos los escándalos que han sucedido en la legislatura de una manera muy clara. Y creo que son mis partes favoritas del libro, por supuesto. Mi columna creo que favorita, y yo digo que es el primer escándalo, se llama 30 veces lo decía, el monopolio privado de la electricidad. Y es que José Bernardo va directamente al debate legislativo que hubo en relación
a todas estas terribles leyes que se han pasado de energía, alegando mejor eficiencia en Puerto Rico, y desenmascara, yo creo que es el escándalo, lo que dijo Larry Silhammer y Eduardo Batia, alegando, ¿verdad?, que la ley estaba muy clara y que 30 veces dice la ley que no va a haber posibilidad de un monopolio privado de la energía en Puerto Rico. Así que ya vemos, ¿verdad?, que tenemos a Luma, tenemos a Genera y en efecto, ¿verdad?, José Bernardo nos describe cómo se supone que ninguna de estas compañías tenga más del 50% de la propiedad de la generadora, de la generación de energía, y Genera tiene el 69%, ¿verdad? Así que yo creo que esto es escandaloso y todas debemos leer lo que dice aquí y ver cómo nos siguen tomando el pelo. Otra cosa que hace José Bernardo es decir, no, la ley dice esto y no se está haciendo. Pero no es de ayer ni de este cuatrenio, es desde el 2000 que no se hace, ¿verdad? Así que nos deja ver cómo se han podido implementar leyes de avanzada en Puerto Rico. Tenemos muy buenas leyes, ¿verdad? Como por ejemplo, les invito a que lean la ley del Departamento del Trabajo. Parecería que debemos tener un defensor de la clase trabajadora buscándonos empleos lucrativos, así dice la ley. Y yo quisiera que cualquier persona aquí me diga cómo el Departamento del Trabajo ha ayudado a alguien a buscar un empleo lucrativo. Así que ese escándalo, le invito a que lean el proceso y vean cómo desde la legislatura nos tomaron el pelo haciéndonos creer que pasando estas leyes se iba, ¿verdad?, hablando mal de la ejecutoria de la corporación pública, de la Autoridad de Energía Eléctrica y por supuesto demonizando a la UTIER, se trató de aprobar esta ley. Y ya vemos que los servicios esenciales no deben ser privatizados y ese argumento en contra de la privatización de nuestros servicios esenciales es parte de las demandas y de las propuestas de José Bernardo. Hablando de cómo se ha tratado este servicio como un negocio redondo, hablando, y nos desenmascara también, de que existe un gran conflicto de interés del consorcio Genera, cuya compañía matriz, New Fortress Energy, es la principal suplidora de gas natural a la AEE. Es decir, quien ahora corre las plantas generatrices y compra el combustible es también quien le suple el combustible, ¿verdad? Un negocio redondo. Ahí con estas marcas que hice, creo que son. Otra defensa muy importante es a la Universidad de Puerto Rico y a la educación pública en general, porque la defensa de la Universidad de Puerto Rico, como nos dice José Bernardo, incluye la defensa del Centro Médico, del Recinto de Ciencias Médicas, del Hospital Universitario. No podemos desligar. Los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico nos afectan absolutamente a todas las personas y el acceso a los servicios de salud, incluyendo también los problemas presupuestarios y cómo afectan los programas de neurocirugía y de otros muchos programas en el recinto, donde el problema real, como nos dice José Bernardo, es los cortes presupuestarios. Ese es el problema en el recinto de ciencias médicas. No son las protestas, no son los estudiantes. Y hablando de la Universidad de Puerto Rico, leo este párrafo de esa columna. No siempre fue así. La ley número 2 del 1966 le garantizaba a la UPR un % fijo de los ingresos del Estado y así reconocía el importante rol de la educación pública para el desarrollo social, económico y cultural. Esa perspectiva de la UPR como servicio público esencial y como inversión en vez de gasto hace mucha falta. Aquí dice en el 2021, pero en el 2022, en el 2023 y en el 2024. Pues si no asumimos un compromiso contundente con la UPR,
y no presentamos un frente común contra los últimos recortes presupuestados por la Junta, muchos programas y recintos enteros podrían enfrentarse pronto a su último día de clases. No lo permitamos. Entonces, como dijo Denis Márquez, toda la crítica a la falta de una auditoría integral en contra del plan de ajuste de la deuda y en contra de las políticas nefastas de la Junta de Control Fiscal se encuentran aquí muy claramente esbozadas. Y me parece también, por supuesto, pues muy valiente de parte de José Bernardo. Me parece que hay un capítulo una columna muy buena sobre la crisis climática y Fiona, ¿verdad? Una reflexión después de lo que vivimos, después del huracán Fiona, que nos hizo volver a sentir todo lo terrible que sentimos luego de los huracanes Irma y María. Así que tener claramente expuesto el problema que enfrentamos de la crisis climática específicamente en Puerto Rico, al ser una isla tropical, a que ya la temperatura va a continuar aumentando, de que los huracanes y los desastres naturales van a ser más frecuentes y más intensos, pues es importante también que forme parte de aquí. Me leí todo lo que tenía que ver con las cartas relacionadas a las propuestas o al programa de gobierno o a las promesas de campaña de la administración Biden-Harris. Y es muy interesante y le invito a que lo lean, todas esas promesas que se hicieron para Puerto Rico y absolutamente ninguna de ellas se cumplió, ¿verdad? O sea que vemos un José Bernardo que no solo está fiscalizando la labor legislativa y de administración gubernamental, pero también nos tiene al tanto de en qué han fallado esas propuestas que se hicieron para Puerto Rico de parte de Biden y de Harris, ¿verdad? Me pareció increíble de la manera en que José Bernardo pudo hacer un llamado o una exigencia a la autodeterminación versus plenamente a la estadidad. En una de las columnas estaba hablando de esa propuesta de, era anexión inmediata, ¿verdad? El proyecto de admisión como Estado a los Estados Unidos, y hace una crítica, ¿verdad? Se critican los procesos que no sean participativos, critica que no se puedan discutir cuál es esa estadidad, cuáles son las alternativas, que sea vinculante para Puerto Rico. Así que no es solo pedir la estadidad por pedirla, ¿verdad? Vemos cómo es pensado, cómo es estructurado y cómo realmente el llamado es a que dejemos de ser colonia, que identifiquemos este problema terriblemente colonial y a que ejerzamos la autodeterminación. Así por lo menos lo vi, espero no estar equivocándome, ¿verdad? Porque creo que es el derecho que tienen los pueblos, ¿verdad? A decidir esa finalidad. Así que me parece muy sensato y maduro que el llamado, ¿verdad? Yo creo en la autodeterminación en todos los espacios, el íntimo personal sobre nuestros cuerpos, en nuestra familia, con quién queremos compartir nuestra vida, en el trabajo, ¿verdad? Tener ese convenio colectivo con los mejores beneficios y términos y condiciones de empleo es parte de la autodeterminación. Y por supuesto están las elecciones, que es parte también de ese derecho que tenemos a determinar, pero también está en Puerto Rico el estatus político, la preferencia política o esa relación que querramos tener con los Estados Unidos. Me parece que se presentó de una manera muy madura y muy sensata el tema de la estadidad. Así que creo que con eso concluyo y muchas gracias por su tiempo.
Gracias a Denis y a Rosa. Estaba Bernabe por ahí, que creo que está por ahí. Gracias también por estar aquí. Y, ¿verdad? Yo llevo un tiempo curioseando con la política. Uno no llega a algo como esto de la noche a la mañana y para mí es pues un honor tremendo estar compartiendo plataforma legislativa, política con gente que yo leía, ¿entiendes? Yo leía a Bernabe en 80 grados y batallaba con esos escritos, coincidía con algunas cosas, en otras no, pero la esperaba esa columna que me acuerdo que 80 grados publicaba usualmente los viernes, ¿no? Y salían una serie de escritos. Cuando escribía Carlos Pavón, cuando escribía Bernabe, cuando escribían otros, me motivaba, ¿no? Denis Márquez, pues lo leía en el periódico como una voz fuerte en la Asamblea Legislativa. Rosa Seguí, la conozco cuando entro a Victoria Ciudadana, pero fue el primer evento, esto no lo había dicho, yo creo que ya no lo sabe, pero fue el primer evento de Victoria Ciudadana al cual yo fui. Fue su anuncio de candidatura, porque en ese momento yo lo que conocía de Victoria Ciudadana, lo que había leído en los medios, que habían hecho la actividad en el Tapia, lo que estaba, el junte que se estaba dando de personas que salían de partidos tradicionales, personas que venían de candidaturas independientes, personas que venían de movimientos políticos previos, pero no conocía directamente a los participantes, a los voluntarios y por supuesto al liderato político, y ese fue el anuncio de Rosa, fue el primer evento y vi el entusiasmo, vi la energía, vi la vibra que se sentía ahí. Le pedí el número a Manuel Natal, me reuní con Manuel Natal y ya el resto pues fue historia en términos de motivarme a insertarme en el proceso político. Entonces escucho los comentarios de Denis y me remonto un poco a algunas conversaciones con mi viejo de esa complicidad que también en un momento dado él tuvo con Víctor García San Inocencio, al punto de que me contaba que en un momento dado, en los escaños, nosotros tenemos unos teléfonos de línea, ¿verdad? Tienen un número, tú puedes llamar a otro legislador del teléfono de línea que tienes en el escaño. Y usualmente se usa para asuntos que están en el debate, pero la realidad es que casi nunca se usa. Pero él me cuenta que en un momento dado Víctor García San Inocencio estaba consumiendo su turno y se le estaba acabando el tiempo. Y entonces Betito coge, lo llama y le dice, ¿necesitas tiempo? Sí. Prende el micrófono. Sí, para cederle, no sé, 10 minutos al compañero Víctor García San Inocencio y ya saben que los suyos era como que para afuera del partido. Pero ¿verdad? Ese respeto al derecho que se tiene, ¿no? A ocupar el escaño, a hacer los planteamientos que se quieren hacer, a votar como se entienda correcto y a, por supuesto, pues trascender a veces esos esquemas tradicionales de ya sea la estructura política a la que se pertenece o el ideal que se profesa y que más allá de eso pues pueden haber colaboraciones y pues la relación que hemos tenido en la legislatura ha sido muestra de eso. Como dice Denis, es interesante que todavía no nos hemos sentado a debatir a profundidad sobre el tema del estatus, salvo cuando hay algunas resoluciones o proyectos que tienen que ver quizás como con fondos federales o con temas así, y pues ahí nos miramos y decimos, ¿tú estás a favor de eso? Y yo sí, no, yo estoy en contra. Pero nada, ha sido una relación muy saludable, porque también Victoria Ciudadana entra solo, entra nuevo al proceso legislativo, y pues la única figura simpatizante o perteneciente al partido previo a nosotros era Manuel Natal, que entonces no está en la Asamblea Legislativa, así que nosotros entramos como unos novatos y entrar en ese escenario sin esa experiencia y ese historial de cómo se mueve el bacalao allí, pues es un reto, porque estás con un grupo que puede simplemente a través de los procesos y de las bolas rápidas que te pasan, pues pasarte el rolo, ¿verdad? En buen boricua. Y pues hemos recurrido en muchas ocasiones a Denis como una persona conocedora de los procesos y como un asesor adicional. Se mencionan varios asuntos de los compañeros, no quiero extenderlo demasiado, pero precisamente la intención de
hacer varias presentaciones y traer diversidad de perspectivas es que el libro pues es una serie de columnas y todo el mundo se enfoca o le llama la atención a asuntos distintos. En el caso de Denis, pues los procesos que hemos vivido estrictamente legislativos. En el caso de Rosa, que tiene una trayectoria del activismo social, de muchas causas, por ejemplo, de los trabajadores, de los temas de las privatizaciones de servicios públicos, pues esas son las columnas que resalta. Ayer estábamos con la licenciada Zoe Lavoy en Casa Norberto y pues Zoe se enfoca naturalmente por su experiencia en la relación entre el legislativo y el ejecutivo, esas tensiones que a veces se dan entre ramas gubernamentales. Y Ana Irma comentaba, por ejemplo, la simple hecho de que un legislador de 34 años esté escribiendo un libro de columnas, cuando pues, es una generación más abocada quizás a las redes sociales, a los tweets, a los videos, y el hecho pues, de que ella dijera que yo soy como un viejito en cuerpo de joven. Así que pues, todas esas observaciones diversas son interesantes y pues también a mí como persona que escribe a veces por pura disciplina, sin saber quién está leyendo un escrito, quién lee periódicos todavía en papel, mucha gente lo lee en digital, pero saber el efecto que de alguna manera va teniendo ese esfuerzo de sentarse a pensar algo, escribirlo, pues le da a uno esperanza, ¿no? Y por eso digo en la introducción que la premisa de cada esfuerzo tiene que ser algo de esperanza, tiene que ser que el trabajo que se está haciendo algún efecto, algún impacto positivo puede tener. Así que concluyo quizá diciendo, y un poco tomando los primeros planteamientos que hacía Rosa, ¿verdad? No hay propiamente, salvo esa frase poética de la brisa fresca de esperanza, no hay un tratado de esperanza en el libro. Lo que hay es una invitación a asumir esa tarea, ¿verdad? A decir, si queremos vivir en un país distinto, pues no podemos sentarnos a esperar que llegue, ¿no? Tiene que ser asumir la tarea de aportar a ese país que queremos construir. Eso puede lograrse a través de algunas columnas periodísticas, pero requiere organización, requiere participación, requiere mucho diálogo. Y eso falta mucho, ¿verdad? Carecemos de un diálogo verdaderamente constructivo en la política puertorriqueña. Lo que hay muchas veces es tiraera de piedra de bando y bando. Y debo decir también que los compañeros que me acompañan hoy aquí, Rosa, Denis, también motivan a mantener el estándar político más alto, porque puede ser tentador entrar a la política, ver la dinámica que se da en los medios de comunicación, que se da en el hemiciclo, y entonces contagiarse por eso y decir, así es que se juega este juego, pues vamos a jugar este juego. Y yo he tratado de mantener el enfoque de a qué fue lo que vinimos, pero eso, hacerlo solo es bien difícil, requiere de gente que te ayude a mantener ese estándar y ciertamente los compañeros ayudan. Agradezco mucho su presencia, su lectura detenida al libro, espero que les haya motivado a leerlos y pues les invito a continuar una conversación más informal aquí en Bookmark. Agradezco su presencia y agradezco a Bookmark permitirnos estar aquí. Está disponible el libro en la caja, así que gracias un montón y buenas noches.